del estándar. Vamos a estar hablando esta noche y compartiendo sobre el estándar de un discípulo. Entonces, les estaba diciendo que hay algunos sinónimos para la palabra estándar y uno de ellos es referencia, otro de ellos es patrón y el que más me gusta es modelo. Entonces, cuando hablamos del estándar de un verdadero discípulo, estamos hablando de un modelo de discípulo que donde quiera que él esté, en cualquier ciudad de Colombia o en cualquier país, nosotros podamos decir, oiga, mire, este es el modelo correcto de lo que debe ser un verdadero discípulo. Entonces, en ese estándar, número uno, ese discípulo debe decir y manejar solo Biblia. Primero, solo Biblia. Es importante que los discípulos que se van a levantar sean hombres y mujeres que conozcan las sagradas escrituras, porque muchas de las herejías que han salido, muchas de las falsas doctrinas que han salido, es por personas que no tienen ese conocimiento o no dominan lo que dice la palabra de Dios. Entonces es importante que el discípulo modelo conozca tanto el Antiguo Testamento y también conozca los 27 libros del Nuevo Testamento. Sabemos que la Biblia, hoy lo veíamos en el seminario, la Biblia tiene un total de 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 libros en el Nuevo, para un total de 66. Los discípulos de Cristo que se van a levantar como modelos de un verdadero discipulado deben manejar muy bien esta parte, solo Biblia. Cuando un discípulo traza su enseñanza, traza su mensaje o su predicación a la luz de las Sagradas Escrituras, entonces es difícil que alguien te pueda refutar algo porque tú estás enseñando, mostrando con capítulo y mostrando con versículos. Entonces, si queremos que se levanten discípulos fuertes, discípulos con sabiduría, discípulos con conocimiento, discípulos que hagan un buen trabajo, es importante que ellos tengan claro este primer punto, solo Biblia. ¿Qué es lo que garantiza el discipulado? Porque recordemos que el Señor Jesucristo no solamente nos mandó a evangelizar, sino también nos mandó a ser discípulos. Son dos cosas diferentes. Una es evangelismo y la otra es hacer discípulos. Leí algo hace poco que me gustó mucho y es que el evangelismo, tenemos una misión que es el 100%, pero el evangelismo es el 10% de la misión. Del 100%, el evangelismo es el 10%. Entonces, ¿qué será el otro 90%? El otro 90% es el discipulado. Por eso, si queremos ver resultados, no solamente es hacer evangelismo e irme para otro lugar, hacer evangelismo e irme para otro lugar y hacer evangelismo, porque eso se torna en una irresponsabilidad. Cuando yo voy a hacer evangelismo, tengo que darle una continuidad a ese trabajo inicial. Cuando voy a hacer evangelismo, tengo que hacer seguimiento de esas personas a las cuales les estoy llevando el evangelio, de esas personas a las cuales les he empezado a transmitir solo Biblia. Me gusta una analogía y es la del campesino, la del sembrador. Él tiene su tierra y cuando el hombre va a sembrar, coge su semilla, la tierra ya está preparada. Sabemos que hay muchos corazones que están listos en estos tiempos, corazones que están listos, corazones que están preparados para sembrar la semilla del evangelio. ¿Qué hace el campesino? ¿Qué hace el sembrador? Empieza a sembrar la semilla, pero él no es una persona que siembra la semilla y se va y nunca más vuelve. No, eso requiere un cuidado. Ese trabajo requiere de una atención, de un seguimiento, de una continuidad. Si usted y yo queremos ver frutos, mis amados, en el campo de evangelismo, es necesario que le demos continuidad, que le hagamos seguimiento. Algún misionero dijo algo fuerte, pero creo que es así. Él decía, si usted y yo vamos a hacer un trabajo de evangelismo y no le vamos a dar continuidad o seguimiento, es mejor no hacer nada, porque las cosas que se hacen para Dios hay que hacerlas
bien hechas. Las cosas que se hacen para Dios hay que hacerlas completas. Entonces, mis amados, esos discípulos que van a ir al campo, esos discípulos que van a ir a predicar el evangelio, deben estar bien formados. Para eso el Señor colocó los ministerios, para eso el Señor ha colocado maestros, ha colocado pastores, ha colocado evangelistas, ha colocado hombres y mujeres de Dios. Si queremos tener discípulos fuertes en el campo, entonces debemos entrenarlos, discipularlos y capacitarlos con las sagradas escrituras, tanto con el Antiguo Testamento como con el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué garantiza el discipulado? Que esas personas que Dios va a levantar, esos discípulos que Dios va a levantar, crean en lo mismo que usted y yo hemos creído. Enseñen lo mismo que usted y yo estamos enseñando. Entonces, es bueno que la enseñanza vaya soportada y vaya fundamentada en las sagradas escrituras. Hay un problema hoy en día que se ve en muchos lugares, y es que ya no se está enseñando la Biblia. Muchos están utilizando X o Y libro de X o Y ministerio, o de X o Y pastor, o de X o Y líder, y hoy la Biblia en muchos lugares está siendo desplazada. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el alimento que hace que un discípulo sea fuerte espiritualmente es la Biblia, la palabra de Dios. También en esta parte quiero darles un consejo. Hay varias formas de preparar enseñanzas o sermones, pero les aconsejamos la predicación expositiva. En este punto que estamos hablando de solo Biblia, es bueno la predicación expositiva. ¿Cuál es la predicación expositiva? ¿Qué estamos haciendo nosotros ahorita? Nosotros hemos tomado la decisión de alinearnos con algunas enseñanzas que están dando de la iglesia de Corea del Sur, de la iglesia de Yewon, porque ellos tienen la predicación expositiva. Nosotros venimos ya hace unas semanas trabajando así. Ellos enseñaron Filipenses capítulo por capítulo y versículo por versículo, y así nosotros lo estamos haciendo también en los lugares donde Dios nos permite predicar la palabra. Y ahorita entramos a enseñar el libro de los Hechos. Lo mismo, capítulo por capítulo y versículo por versículo, desde el capítulo 1 hasta que acabemos ese libro, que va hasta el capítulo número 28. Y después vamos a coger otro libro o una carta del apóstol Pablo. Entonces, ¿eso en qué va a resultar? Que muchos de los discípulos van a poder conocer los libros de las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, a profundidad, ¿sí? Porque hay otra forma de preparar enseñanzas o sermones, y es el temático, ¿no? Que usted, ejemplo, va a hablar del arrebatamiento de la iglesia, o va a hablar de, ¿qué le digo yo?, del matrimonio. Y usted empieza a coger varios textos de varios libros, de varios capítulos, de varios versículos, pero lo que más se recomienda para estos tiempos es la predicación expositiva, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Usted va a tener una riqueza espiritual. Yo he determinado, hablando de este punto de solo Biblia, de animar a todas las personas que estamos pastoreando, de animar a todas las personas que les estamos predicando el evangelio, no solamente a estudiar la Biblia como lo estamos haciendo, sino a leer la escritura. Y es algo que debemos hacer nosotros los pastores. Si queremos que se levanten verdaderos discípulos, animemos a las personas a que mínimo lean la Biblia toda completa en un año. Y así lo estamos haciendo nosotros. Estamos animando a las personas a las que les estamos enseñando a leer la Biblia completa mínimo una vez en un año. Es decir, que en 5 años mínimo, esas personas habrán leído la Biblia 5 veces. En 5 años, si la leemos una vez al año completa, en 5 años estas personas habrán leído la Biblia mínimo 5 veces.
porque el discípulo debe conocer la palabra. El discípulo debe conocer las escrituras. Allí es donde está la doctrina para el cristianismo. Allí es donde la Biblia nos muestra cómo se levantaron los discípulos. Y hablando de solo Biblia, hoy utilizamos mucho la palabra liderazgo, ¿sí? Hablamos mucho del liderazgo, del líder, pero cuando hablamos de discípulos, no estoy diciendo que pronto no use la palabra liderazgo o líder, porque digamos que esa palabra como tal, si usted la busca en la Biblia, no la va a encontrar. Si usted va a una concordancia bíblica, no va a encontrar la palabra líder o la palabra liderazgo. Más sí se ve el concepto del líder o del liderazgo a través de toda la Biblia. Pero la gente se siente más identificada cuando hablamos de discípulos. Cuando ellos empiecen a leer los evangelios y cuando se nombra de discípulos, ellos se van a sentir más identificados cuando leen su Biblia y aparece la palabra discípulos. Cuando van a los evangelios, cuando van al libro de los Hechos, cuando van a las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan. Entonces, es una palabra que me gusta usar mucho a mí para el entrenamiento y es la palabra discípulo. Importante entonces, mis amados, en este punto, solo Biblia, que podamos estudiar las escrituras. Por eso felicitamos a todos los que ya están en el seminario teológico. Son 3 años más de preparación, 3 años más de entrenamiento para que podamos enseñar la palabra con excelencia, para que podamos trazar bien la enseñanza, porque cuando no se estudian las escrituras, cuando no manejamos solo Biblia, hay personas que salen con cosas raras, con cosas extrañas. Y por ahí escuché de un predicador que dijo, hermanos, y cuando Pablo estaba con su esposa, con Silas, imagínense, diciendo que cuando Pablo, eso parece chiste y da risa, pero fue verdad. Estaba diciendo que cuando Pablo y su esposa Silas, y yo no sé qué más cosas haya usted escuchado, otros dicen que cuando iba Saulo camino a Damasco y se cayó del caballo, y usted y yo no podemos decir algo que no dice la Biblia no dice si Saulo iba en caballos, iba en burros, iban a pie. Entonces debemos tener cuidado de asegurarnos que lo que realmente estamos transmitiendo y que lo que realmente estamos enseñando esté en la Biblia, esté en las escrituras. Entonces, esos discípulos que se levantan con solo Biblia, ese es el alimento espiritual y van a ser fuertes espiritualmente. Un discípulo que maneja solo Biblia, es difícil que algo lo mueva. Es difícil que un problema lo mueva. Es difícil que una situación adversa o difícil lo mueva, porque la palabra es ese alimento sólido. Venga lo que venga, nada va a mover a un verdadero discípulo que tiene palabra de Dios en su corazón. Hay que llenarnos de la palabra. Hay textos en Colosenses, un texto en Colosenses que dice, y la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Jesucristo tiene que morar en abundancia en nuestros corazones. Entonces, ¿cuánto más nosotros, los pastores, los ministerios que Dios ha colocado al frente para entrenar, para capacitar y para enseñar, debemos de leer mínimo, aunque sea la Biblia, una vez al año? Yo los quiero desafiar, los quiero animar, los quiero alentar en esta noche, si no lo estaban haciendo, para que propongan en sus corazones y digan, bueno, a partir de esta noche, a partir de mañana, voy a hacer eso. Y vamos a animar a toda la iglesia a que vamos a leer la Biblia antes de que se acabe este año 2023. Todos la vamos a leer porque nosotros debemos dar ejemplo, ¿cierto? Nosotros como pastores, como maestros, debemos dar ejemplos. No mandamos a hacer algo que nosotros no estamos haciendo. Entonces, vamos a tener un pueblo que se va a empezar a enamorar más de la palabra de Dios. Vamos a tener un pueblo que va a manejar correctamente
las escrituras. Bueno, mis amados, hay algo que quiero que anoten ahí para que lo estudien después, que se llama las 5 solas. Las 5 solas. Esas 5 solas se dieron por allá en 1517, cuando vino Martín Lutero. Cuando Martín Lutero apareció en escena, vino la Reforma Protestante. Pero le tengo un dato muy poderoso. ¿Por qué vino la Reforma Protestante? Mire, la Reforma Protestante vino, mis amados hermanos, cuando se empezó a leer la Biblia. Cuando se empezó a leer este libro que tengo en mis manos, vino la Reforma Protestante. Entonces aquí estamos hablando del estándar de un discípulo y el primero es solo Biblia. Pero cuando vino la Reforma Protestante con Martín Lutero en el año 1517, entonces Martín Lutero y otros reformadores dijeron solo escritura. Ellos dijeron solo escritura. ¿Por qué? Porque para esa época predominaba la tradición de la Iglesia católica, ¿cierto? Y nosotros sabemos que mucha doctrina y mucha enseñanza de la Iglesia católica o de la Iglesia tradicional no estaba fundamentada en la Biblia, no estaba fundamentada en las escrituras. Ellos tenían muchas tradiciones, muchos mandamientos de hombres, de papas, de obispos, de sacerdotes. Cuando se levantaron los reformadores en 1517, ellos dijeron solo Biblia. Es decir, o en otras palabras, solo escritura. Usted lo va a encontrar como solo escritura. Pero aquí en el estándar de un discípulo que manejamos en el manual con la iglesia de Yegón es solo Biblia. Es lo mismo, ¿no? Son sinónimos. Solo Biblia, solo escritura. Porque la iglesia católica no usaba solamente la Biblia, sino que usaban las tradiciones de los hombres. ¿Qué dijeron los reformadores? No, eso no es lo que diga el Papa, eso no es lo que diga el hombre, es lo que diga la Biblia. Entonces ellos dijeron, la primera sola va a ser solo escritura. ¿Y cuándo vino la Reforma Protestante? Cuando se empezó a leer la Biblia. Por eso nosotros no podemos menospreciar este libro. Satanás va a colocar pereza, sueño, adormecimiento, cansancio. Dice la Biblia que en la parábola de las 10 vírgenes que todas se durmieron. En la parábola de las vírgenes dice la Biblia que todas se durmieron, y parece que en este tiempo hay como un adormecimiento. Se están manejando muchas cosas, lo que le digo, muchos libros de discipulados, el libro de tal conferencista, el libro de tal pastor, y la Biblia muchos la están dejando a un lado. Pero los discípulos que se van a levantar con fuerza y con poder en estos últimos tiempos son aquellos que les gusta leer la palabra, aquellos que les gusta practicar la palabra, que todo lo que enseñan, lo enseñan a través de la escritura. Debemos tener cuidado porque hay personas que hacen de un sueño doctrina. Entonces empiezan a tener sueños y de ese sueño que tuvo hace una doctrina. Y dice, hermano, mire, es que usted tiene que hacer las cosas así porque así fue que yo tuve un sueño así. Yo hice un ayuno de 40 días y en ese ayuno de 40 días tuve una visión. Y entonces usted tiene que hacer las cosas así, así. Y entonces eso es peligroso. Cuando sacamos enseñanzas y doctrinas de sueños, de visiones. No, yo todo tengo que filtrarlo a través de la Sagrada Escritura. Todo sueño, toda visión, toda palabra, toda enseñanza que contradiga lo que dicen las Sagradas Escrituras, debo rechazarlo inmediatamente. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la verdad. La única forma de yo saber si alguien está enseñando bien o está enseñando mal es cuando conozco las Sagradas Escrituras. El hombre que más tiene discernimiento y la mujer que más tiene discernimiento son los que leen la Biblia, son los que estudian las escrituras. Usted puede identificar un falso maestro, usted puede identificar a un falso profeta cuando usted es una persona que estudia la palabra de Dios. Usted puede detectar una enseñanza falsa cuando a usted le gusta capacitarse. Por eso no se canse de capacitarse. No se canse de estar los lunes en la enseñanza. No se canse de los 3 años de seminario. No. Y acabamos esos 3 años
Y si hay más entrenamientos, pues vamos a seguir estudiando y vamos a seguir escudriñando las escrituras, como dice en Juan 5:39. ¿Alguien que lo lea, por favor? Discípulos fuertes son los que leen y estudian las sagradas escrituras. El que lo encuentre puede abrir su micrófono y lo puede leer, por favor. Juan 5:39. Amén. Bien pueda. Mi Biblia es diferente, pero así dice en ella. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Muy bien. Dice en la Reina Valera, escudriñar las escrituras. La palabra escudriñar no es una palabra que tiene que ver con superficialidad. La palabra escudriñar significa investigar, analizar, descomponer. La palabra analizar es que usted coge un texto y lo empieza a descomponer, lo empieza a tomar por partes y va estudiando palabra por palabra. Y si hay alguna palabra que no entiende, entonces va a un diccionario bíblico o va y busca la etimología de esa palabra, que la etimología es el origen, la raíz de esa palabra, de dónde viene esa palabra. Sabemos que, por ejemplo, el Nuevo Testamento, mis amados, fue escrito en griego. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. Y a veces nos es necesario ir a un diccionario en hebreo o arameo o un diccionario en griego para ampliar más el significado de las palabras, porque hay muchos que, digamos, cogen una palabra del Nuevo Testamento y van y la buscan en la Real Academia Española, en la RAE, ¿no? Real Academia Española. Pero nosotros sabemos que debemos ir es al idioma original en el que se escribió la escritura. Entonces, estos son tips, estos son ahí punticos que nos van a ayudar para cuando usted y yo vayamos a trazar la palabra, para cuando vayamos a enseñar las escrituras. Dios quiere levantar discípulos fuertes, discípulos que nada ni nadie los mueva. Y para lograr eso, es necesario entrenarlos con la Biblia. Es necesario, la predicación y la enseñanza es positiva. Se lo recomiendo, vuelvo y le reitero, le repito, le recomiendo que empiece a enseñar expositivamente la palabra, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y usted va a ver que la gente entiende más, va a entender más la escritura cuando usted la enseña así. No estoy diciendo que deseche de pronto el sermón temático, que es coger un tema y sacar varios textos de varios libros. También lo puede hacer, pero si queremos que se levanten discípulos que conozcan más las escrituras a profundidad, la enseñanza expositiva es muy buena. Bien, mis amados, el otro estándar que debe tener un discípulo de Cristo, ya vimos el primero, es solo Biblia. Los reformadores en 1517, los reformadores le llamaron solo escritura. Ahora, el otro punto es solo Cristo. Solo Cristo. Ahora, muchas de las personas cuando escuchan solo Cristo dicen, uy, ¿serán unitarios? ¿Serán de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? Entonces, es necesario aclararle a las personas cuando vayamos a hablar de solo Cristo que usted y yo somos trinitarios, que usted y yo creemos en el Padre, que usted y yo creemos en el Señor Jesucristo, pero que usted y yo también creemos en el Espíritu Santo, porque hoy es tan raro hablar de solo Cristo, de solo Cristo, de solo Cristo, que muchas personas pueden llegar a pensar que usted y yo hacemos parte del unitarismo. Nosotros, porque usted sabe que hay cristianos unitarios, pero nosotros somos cristianos trinitarios. Son dos cosas diferentes. Hay cristianos unitarios, pero hay cristianos como nosotros que somos cristianos trinitarios. Pero aunque usted y yo somos cristianos trinitarios, hacemos mucho énfasis, muchísimo énfasis en la persona de Cristo. Entonces, los reformadores en las 5 solas también tienen este punto. Solo Cristo. ¿Por qué los reformadores sacaron este punto de solo Cristo? La Iglesia Católica enseña, y enseñaba en ese tiempo también,
que la salvación no era solamente a través de creer en Cristo, sino que la salvación también venía por hacer buenas obras. Entonces ellos decían, para que una persona se salve, debe creer en Cristo más, le colocaban el signo más hacer buenas obras. Entonces, ¿qué dijeron los reformadores? Mentiras, falso. La Biblia dice que para que el ser humano obtenga la salvación y obtenga la vida eterna, lo único que debe hacer es poner toda su fe y toda su confianza en Jesucristo. Es decir, que Cristo es suficiente para salvarnos. No necesito hacer buenas obras para salvarme. Aunque sí hago buenas obras, pero no hago buenas obras para salvarme. Yo hago buenas obras porque ya Cristo me salvó cuando Él murió por mí en la cruz del Calvario. Cuando usted y yo vemos el problema que había en las iglesias de Galacia, que Pablo habla mucho en las cartas del Nuevo Testamento, ahí había otro problema con el judaísmo. El judaísmo, ¿qué decía? El judaísmo decía, no, para salvarse, además de creer en Cristo, tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse, ¿cierto? Tienen que guardar el sábado, tienen que guardar las fiestas, tienen que guardar X y Y. Entonces, eso es lo que Pablo defendía constantemente en el Nuevo Testamento, que no, que para la salvación no era necesario guardar la ley, no era necesario circuncidarse, no era necesario guardar el sábado, no era necesario hacer las fiestas o celebrar las fiestas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que defendía Pablo? Solo Cristo, la salvación solo puede venir por medio de Jesucristo. Eso lo vimos también con el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, usted lo ve que él no hizo ninguna buena obra ahí. El ladrón en la cruz que fue salvo no regaló mercados, no hizo obras sociales, no hizo muchas cosas. Él solamente ahí en la cruz reconoció que estaba ahí porque era un ladrón, porque había hecho lo malo, porque había pecado, pero además de reconocer su pecado, puso su fe en Jesucristo. Él creía que Jesucristo lo podía llevar al paraíso. Él creía que Jesucristo lo podía salvar. Por eso el ladrón dijo, Señor, yo quiero estar contigo en tu reino. Y la respuesta de Jesús fue, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces decimos que la salvación es solo a través de Cristo. Solo Cristo puede dar salvación y vida eterna. Ahí entonces tenemos Hechos 4:12. El que lo encuentre lo puede leer. O sea, estoy ahí a 4:30. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice, en ningún otro hay salvación. Entonces está hablando de Jesucristo. Jesucristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo. Por ejemplo, póngame atención en esta parte para que eso no vaya a sonar como herejía. Pero el arrepentimiento a un ser humano no le basta para ser salvo. El arrepentimiento solo no salva. El arrepentimiento solo no salva. ¿Cómo así? Le explico esta parte. Un ladrón. El ladrón roba el lunes, roba el martes, roba el miércoles, roba el jueves, roba el viernes, el sábado. Resulta que la mujer y los hijos le hacen entrar en razón, el hombre ya ha estado en la cárcel, el hombre lo han golpeado, lo han lastimado, ha estado a punto de morir y la familia lo convence para que más bien se ponga a hacer otra cosa. El hombre se arrepiente, es decir, se aparta de robar, deja de robar, pero si el hombre se muere, ¿se salva o no se salva? ¿Qué dicen ustedes?
Yo creería que no. No, no se salva. No se salva. Le Tendría que le creer en Cristo. falta Cristo, le falta la conversión a Cristo. Correcto. Entonces, eso anótelo ahí. El arrepentimiento solo no salva. El arrepentimiento solo no salva. El ejemplo es el del ladrón. El ladrón no volvió a robar, se apartó del hurto, montó un negocio, pero el hombre no cree en el evangelio. El hombre no cree en Cristo. Entonces, por eso decimos solo Cristo. Solo Cristo. Hay mucha gente que estaba practicando muchos pecados y ya no los practican, pero no creen en Cristo, pero no creen en el evangelio. Por eso es importante, mis amados, es importante que prediquemos el evangelio. Si usted y yo conocemos solo Biblia, sabemos que Efesios 2:1 dice que los no creyentes están muertos. No están dormidos, están muertos en delitos y pecados. Y si a mí eso no me mueve mi corazón a predicar el evangelio, sabiendo que van camino a la condenación eterna, entonces algo está pasando. El evangelio me despierta ese amor por las almas. El evangelio me despierta ese amor por las personas. Yo no puedo ser un cristiano pasivo. Es necesario que compartamos el evangelio, que hablemos de solo Cristo, porque en solo Cristo está la salvación, en solo Cristo está la vida eterna, en solo Cristo está el perdón de pecados. Si un ser humano se muere en sus pecados, su alma se pierde, su alma se va al infierno. Del infierno un día va a salir esa alma, va a haber una resurrección de los muertos, y dice Hebreos 9:27, y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Satanás no quiere que la iglesia predique el evangelio. Satanás no quiere que usted y yo nos levantemos a predicar el evangelio. El enemigo quiere una iglesia adormecida, pastores desenfocados, haciendo muchas cosas menos lo más importante: evangelismo y discipulado. Tengamos cuidado con el activismo. Muchas actividades, muchos eventos, muchas cenas, muchos desayunos, X o y estamos muchas veces descuidando el evangelismo, el discipulado, estamos descuidando el entrenamiento de discípulos. Me gusta decir esto. Las famas, usted va a una fama o a una carnicería, para los que son de otros países que de pronto no conocen ese término así. La fama o en la carnicería usted va y encuentra pollo, encuentra pescado, encuentra carne, ¿cierto? Eso es lo que ellos venden, a eso es lo que ellos se dedican, esa es su función. Usted va a una estación de gasolina y allá le venden gasolina extra, gasolina corriente, ACPM, pues esa es la misión de ellos, para eso existen. Y si usted va a una panadería, allá encuentra pan, encuentra leche y encuentra huevos. Ese es el propósito de la panadería. Ahora, si yo voy a una congregación cristiana, si yo soy un cristiano y si yo soy un discípulo de Cristo, entonces yo tengo que entender que la iglesia cristiana tiene una misión en la tierra y es evangelismo, y no para ahí. Además del evangelismo, debo hacer que ese que sea evangelizado a través del discipulado se convierta en un verdadero discípulo de Cristo y empiece a transmitir lo mismo que usted y yo estamos transmitiendo en estos últimos tiempos. Entonces, una cosa hace las famas o las carnicerías, otra cosa hacen las estaciones de gasolina, otra cosa hacen las panaderías, pero la misión de la iglesia, la misión principal, la función principal de la iglesia es el evangelismo y el discipulado. Si yo no estoy haciendo esto como pastor, si yo no estoy haciendo esto como cristiano, como discípulo, entonces estoy desenfocado. Un pastor desenfocado tendrá una iglesia desenfocada. Un pastor enfocado en solo Biblia, solo Cristo, los discípulos se van a levantar. Los discípulos van a ir a plantar iglesias. Les animamos, mis amados pastores,
En las 7 bendiciones de los hijos de Dios, para los que han visto esa parte del manual, las 7 bendiciones de los hijos de Dios, ahí tenemos la bendición de la respuesta a la oración. Si usted lloramos, vamos a tener respuesta a la oración y vamos a tener la guía del Espíritu Santo. Nosotros ahorita estamos plantando una iglesia nueva en la ciudad de Villavicencio y mire que es una bendición cuando usted puede salir con los discípulos a otros lugares a predicar el evangelio, a plantar iglesias. Es necesario hacerlo. Órele al Señor, pida la guía del Espíritu Santo y dígale, bueno, Señor, aparte de esta congregación donde ya llevo X o Y tiempo, me gustaría que me lleves a otro lugar, Señor, con los discípulos. Quiero empezar a ir con los discípulos. Así como Jesús iba con los discípulos, así nosotros como pastores, como ministros del evangelio, debemos empezar a salir con los discípulos. Padre, guíame para plantar una iglesia en otro lugar. Comience en una casa, comience en una sala, comience con un grupo pequeño. Las mayorías de las iglesias, más del 90% de las iglesias que se han plantado en Colombia y en otros países se han plantado en las casas. No sé si aquí muchos pueden tener testimonio sobre eso, que los que han plantado iglesias, la mayoría de las iglesias que se han plantado en las casas, con 2 personas, con 3 personas, con 4 personas. Pero como hemos entendido que el evangelismo es el 10% y hacer discípulos es el 90%, entonces yo ya no voy solamente a hacer evangelismo y nunca más vuelvo a ese lugar. No, voy, hago evangelismo y cuando encuentro un discípulo, un corazón que está listo y preparado, ahí le doy continuidad y ahí persevero hasta que se levante ese hombre de Dios, hasta que se levante esa mujer de Dios. En México también, dice el pastor Noé. Amén. Eso es un patrón, ¿cierto? Eso es un patrón que vemos en las naciones. La mayoría de las iglesias se levantan en las casas. Y usted no ve que iglesias comiencen de una vez con 20, 30, 40, 50, 80, 100 personas. No, comienzan con un grupo pequeño, con 2, con 3, con 4, con 5, pero con solo Biblia, con solo Cristo, enfatizando en solo Cristo, se van a levantar hombres y mujeres que nada ni nadie los va a mover, que nada ni nadie los va a sacudir. Entonces, mis amados, cuando hablamos de solo Cristo, es porque Cristo es el personaje principal, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos a Cristo en forma de símbolos. Hay muchos símbolos en el Antiguo Testamento, muchos elementos que apuntan hacia Jesucristo, hacia la crucifixión, hacia el sacrificio, hacia el derramamiento de la sangre. Hemos visto algunos ejemplos: el arca de Noé, el cordero que ofreció Abel, la escalera que vio Jacob en sueños, que estaba apoyada en la tierra, pero esa escalera iba también hacia los cielos. La Biblia dice que Jesús es el único camino, verdad y vida. El cordero que fue sacrificado cuando salieron de Egipto, los sacrificios de animales, el sistema de sacrificios que se había implementado en la ley de Moisés. Había un sistema de sacrificios donde el que cometía un pecado iban y colocaban las manos sobre el animalito y no mataban a la persona, ¿cierto? Mataban y sacrificaban al animal, porque había una transferencia ahí. Cuando se colocaban las manos sobre el animal era una especie de transferencia donde decía que ahora ese animal iba a sustituir, ese animal iba a morir como sustituto del que había pecado. Y Jesucristo fue el sustituto. Usted y yo debíamos morir por nuestros pecados, pero Jesús murió como sustituto por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios. Entonces, por eso decimos solo Cristo, porque a Cristo lo vemos en todo el Antiguo Testamento. A Cristo lo vemos como el personaje principal del Nuevo Testamento, porque el poder del Espíritu Santo, hemos estado estudiando que Hechos 1:8 dice que el poder del Espíritu Santo fue para ser testigos de Cristo. El poder del Espíritu Santo no se dio para ser testigos de Jehová. El poder del Espíritu Santo no se dio para ser testigos del Espíritu Santo. Voy a repetir esa parte en Hechos 1:8. El poder del Espíritu Santo no es para ser testigos del Espíritu Santo,
sino que según Jesucristo en Hechos 1:8 dice que el poder del Espíritu Santo es para que seamos testigos de Él. Es decir, que el poder del Espíritu Santo es para hablar de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que oramos y le dijimos, Señor, lléname del Espíritu Santo? Señor, dame poder porque hoy voy a salir a predicar de Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que le oramos al Padre diciendo, lléname del Espíritu Santo, Padre? Llena todo mi mente, todo mi ser, porque hoy voy a salir a predicar el Evangelio. Hoy voy a ser ese testigo de Cristo, del Cristo que habla la Biblia. Y también es bueno que contemos lo que Cristo ha hecho con nosotros, el antes y el después. ¿Quiénes éramos nosotros y quiénes somos ahora? ¿Por qué solo Cristo? Cristo partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo, y las personas pueden ser ateas y decir que Dios no existe, pero si van a una universidad o a un colegio, cuando el profesor de historia se pare allá, tiene que decirles, bueno, vamos a mirar el año 300 antes de Cristo, o el año 400 o 500 después de Cristo. Cristo partió la historia de la humanidad, y así como solo Cristo partió la historia de la humanidad, así Cristo viene a transformar las vidas de los seres humanos. Por eso Ovidio es uno antes de Cristo y Ovidio es totalmente diferente después de Cristo. Usted era una persona antes de conocer solo Cristo y ahora usted es una persona totalmente diferente después de haber conocido solo Cristo, solo Evangelio, solo Biblia, solo el reino de Dios. Mis amados, el otro estándar de un discípulo es solo evangelización mundial. Solo evangelización mundial. Entonces tenemos tres hasta el momento. Solo Biblia, solo Cristo y solo evangelización mundial. Ya sabe que en ese punto, cuando usted hable de solo Cristo, aclárele a las personas que somos trinitarios, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque las personas pueden malinterpretar creyendo que somos unicitarios. Les decimos que somos cristianos trinitarios, pero hacemos mucho énfasis en la persona de Cristo porque creemos que la salvación solo puede venir por medio de la fe en Jesucristo. Solo evangelización mundial es el tercer punto. Primero, solo Biblia. El segundo, solo Cristo. Y el tercero, solo evangelización mundial. Muchos están hablando de la segunda venida de Cristo y eso no está mal. Hay que hablar de la segunda venida de Cristo, es bíblico, está en los evangelios y está en muchas partes de las escrituras. Pero debemos ser conscientes, mis amados, que hay mucha gente que ni siquiera ha escuchado de la primera venida de Cristo. Y algunos ya estamos hablando de la segunda venida de Cristo sin ni siquiera haber enseñado primero de la primera venida de Cristo. Entonces, ¿vamos a hablar de la segunda venida de Cristo? Claro que sí, pero hablemos también de la primera venida de Cristo, donde le vamos a enseñar a la gente por qué Cristo murió por nuestros pecados. Si vamos a hacer la evangelización mundial, como dice en Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Creemos firmemente, mis amados, que esta señal antes de la segunda venida de Cristo se va a mover fuertemente en estos últimos tiempos. Yo creo que usted y yo somos los obreros de la última hora. No sé si usted ha pensado o meditado en eso, pero hay una parábola que habla de los obreros de la última hora, del último tiempo. Hay unos obreros que fueron a trabajar a la viña, al campo, como a las 6 de la mañana, otros a las 9 de la mañana, otros fueron a las 12 del mediodía, otros fueron a las 3 de la tarde y los últimos fueron a las 5 y se acababa a las 6. Solamente trabajaron una hora, pero hubo gente que estaba trabajando desde las 6 de la mañana. Aquí hay gente que tiene 20 años de ministerio, 30 años de ministerio, hasta 40 años de ministerio.
son esos obreros que vienen trabajando desde las 6 de la mañana, otros desde las 9 de la mañana, otros desde las 12, otros desde las 3. Pero hay otros que están desde las 5 y van a trabajar solamente 1 hora. ¿Qué le quiero decir con esto? El tiempo se acaba. El tiempo es corto, mis amados. No malgaste su tiempo. No malgaste su vida. Si usted sabe que el Señor lo está llamando al ministerio, usted ya está seguro, ya el Señor le confirmó, suelte el negocio, suelte la empresa, suelte ese oficio que está desempeñando y esa profesión. Si usted ya está seguro, si ya el Espíritu Santo le habló, si ya el Espíritu Santo le confirmó, si usted tiene la certeza y la seguridad, no pierda más el tiempo en otras cosas cuando usted sabe que el Señor lo está llamando para que se dedique a un ministerio de tiempo completo. Ese oficio que tienen muchos tal vez va a ser temporal. Esa profesión que tienen muchos tal vez va a ser temporal. Hay gente que el Señor tiene para trabajar de tiempo completo en el ministerio. Hay otros que van a estar trabajando y sirviendo al Señor y van a seguir con su empresa, con su negocio, con su oficio o su profesión. Es importante que entendamos esa parte, pero hay muchos que van a ser llamados a trabajar en el ministerio de tiempo completo. Y cuando el Señor le llame de tiempo completo, es porque usted debe entender que el campo se está perdiendo. Nosotros no oramos por la mies, oramos por los obreros. Jesús dijo, es necesario que oren por los obreros, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Mis amados, Colombia necesita que se levante la iglesia. Dios, creo yo, y lo estamos viendo, que Dios va a levantar la iglesia. Dios va a levantar verdaderos discípulos, hombres y mujeres, solo Biblia, solo Cristo, solo evangelización mundial. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a compartir el foro. ¿Quién quiere ser el primero? Alce su mano virtual porque